Detonación de granadas de fragmentación contra palacios municipales, ataques en centros turísticos, la aparición de cuerpos desmembrados en carreteras o colgados en puentes parecieran la reedición de la violencia que se vivió hace 15 años cuando Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. ¿Cómo entender el recrudecimiento de la violencia en el país este 2021? Tienes una transición democrática en México que suele ser campo fértil para los grupos criminales porque pueden reelaborar los pactos políticos que tienen con algunos actores. Por otro lado, vemos una disputa territorial porque los territorios tradicionales ya no existen. Todo es una arena en disputa, todo puede ser conquistable. Y por otro lado, también vemos cómo la tecnología comienza a jugar en favor de algunos grupos criminales y van haciéndose las tácticas que tienen ejércitos, policías, como el uso de drones, las adoptan. Hay quien afirma que esta violencia no encaja con las formas tradicionales de operar de los cárteles, ni puede explicarse solo como una disputa entre grupos de delincuencia organizada. Ya no podemos entender estos grupos de esa forma. Tenemos un tipo de paramilitarismo criminal que toma de los Zetas un modelo en el cual se diversifican las actividades criminales. Ya no estamos hablando de grupos que necesariamente se dedican al tráfico de drogas. Muchos de ellos ni siquiera se dedican al tráfico de drogas. Muchos de estos grupos viven de la extorsión, del secuestro. Muchos de estos grupos viven de, por ejemplo, del huachicoleo, ¿no? Del robo de combustibles, de otro tipo de actividades criminales. No sabemos bien el origen ni las consecuencias, ni los vínculos que tienen estos grupos con otros aparatos a nivel local, estatal, federal, o inclusive puede ser que a nivel internacional. Para otros, la violencia exacerbada es producto de macropoderes creados con la tolerancia de los distintos gobiernos y empujados por poderes económicos. ¿Qué conforma este macropoder? El crimen organizado como un elemento importante, el poder político que permite la corrupción y el poder económico que en muchas ocasiones se beneficia de esta corrupción. Este es una realidad que lamentablemente se expresa en estados como Tamaulipas, que se expresa también en estados como Chihuahua o como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero. La coincidencia es que la militarización de la seguridad, que apuesta a cada vez más presencia de fuerzas castrenses y Guardia Nacional, pero sin un enfoque que atienda a la necesidad de cada estado, no ha reducido los niveles de violencia ni permitirá bajar el número de homicidios. Lo que estamos observando es que los grupos criminales han logrado empoderarse a nivel territorial y han logrado generar nuevas dinámicas de violencia, entendiendo esto como nuevas formas en las cuales se empiezan a expresar estas formas de control utilizando la violencia extrema contra diversos sectores de la población. Y la verdad es que la película ya la conocemos. Tienen que cambiar no solamente la estrategia, sino la forma de entender la manera de enfrentar estos problemas. Diagnósticos hay. Me parece que ese no es el problema. Para la doctora Guadalupe Correa, estas nuevas formas de operar del crimen organizado, con ataques cada vez más directos a la población, requieren un nuevo diagnóstico que permite establecer quién está ayudando a que estos grupos se consoliden en el país. Es economía. ¿Quién está detrás de estos grupos? ¿Con quién están operando? ¿Estamos hablando de actores meramente nacionales? ¿O podríamos estar hablando de grupos paramilitares que tienen origen en el exterior? Debemos alejarnos del concepto de cártel de las drogas, que es un concepto en desuso que formó parte de los años 80, y comenzar a pensar más bien a la criminalidad organizada como empresas criminales, como unos grandes inversiones transnacionales criminales, y atacar esos mercados ilegales. La inteligencia financiera es clave para mermar a los grupos criminales que siembran terror entre la población, pero también desarticular las redes de corrupción que les han permitido apoderarse de más territorios y que en casos como Michoacán incluso asumieran funciones de gobierno en el sexenio de Felipe Calderón. La familia michoacana particularmente y después los templarios, pues llevaron a cabo acciones que eran propias del gobierno, desde el cobro de impuestos, no solo vía la extorsión, sino de manera mucho más oficial, hasta
la distribución y desarrollo de obras, ¿no? Y esto es lo que no sabemos hasta qué grado se va a observar en los diversos estados y municipios donde ocurrieron elecciones. ¿Se ve en el corto plazo una salida a la violencia? Para los expertos, no. Incluso avisoran que podría recrudecerse en los próximos meses. Pero donde este ejercicio por parte de estos grupos de macropoder puede generar fenómenos de violencia extrema, ¿no? Con el propósito precisamente de desestabilizar a este gobierno y de buscar la deslegitimación de sus acciones y de su estrategia para enfrentar la violencia generada. La solución es el regreso a las estrategias que se enfocaron solo en la captura de cabecillas o grandes operativos como los que se vivieron con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué nos deja pelearnos contra los grupos criminales? ¿Qué estrategias sí funcionan y cuáles no? ¿Qué grupos sí hemos desmantelado y cuáles no? Y sobre todo, ¿cuáles son los efectos sociales de esta guerra? Yo te diría, una guerra que dura 15 años, que tiene 500,000 de muertos y 90,000 desaparecidos, es una guerra que no importa el resultado, ya la perdimos. Para La Octava, Yadira Rodríguez.